Muy bien, yo os invito a la lectura de un texto, es uno de los muchos que tenemos en el manual de estudio de esta semana, que está en el Evangelio según Juan, capítulo 8 y versículo 47. Juan 8, 47 dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Luego hay una relación. Oír a Dios significa ser de Dios. No es que el mundo no escuche, no entienda, no comprenda la palabra, es que lo que no oye es la voz de Dios en la palabra. ¿Me estáis siguiendo? De manera que el estudio de hoy nos llama a algo: Dios nos habla. Toda esta serie de estudios veis que hay una progresión. En el primer estudio consideramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces algunos buscan la voluntad de Dios y dicen: yo no hago nada porque no sé cuál es la voluntad de Dios. Para un poco. Te voy a decir una sola: la voluntad de Dios es vuestra ya sabes lo que es la voluntad de Dios. Por tanto, ocúpate de la vida cristiana con respeto, con temor y temblor. El segundo estudio nos dice: ¿tú conoces la voluntad de Dios? Entonces lo que tienes que hacer es mirar a Dios. Y en este mirar a Dios, Dios se revela a nosotros. El seguimiento en la vida cristiana consiste precisamente en esto: puestos los ojos en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Por tanto, la senda nuestra no es difícil de encontrar, porque estamos en ella. Dios nos ha colocado en Cristo cuando hemos creído, ¿verdad? Y es un camino de ida y vuelta. ¿Sabéis esto? ¿Notasteis esto? Estoy haciendo la introducción nada más. Yo digo que el camino de Dios es como una autopista. Va un camino, una parte en esta dirección y otra parte en la otra. Jesús dijo: yo soy el camino. Sí. En ese camino Dios viene al encuentro del hombre, ¿verdad? Una dirección. Y en ese camino el hombre va al encuentro de Dios, segunda dirección. El segundo estudio nos dijo: mira a Dios. Si tú miras a Dios, no te pierdes. Y en la medida en que tú estás siguiendo al Señor, mantienes un equilibrio sano en la vida a la que Dios te ha llamado. El tercer estudio dice: tú estás en la voluntad de Dios, estás mirando a Dios, entonces vas a descubrir una relación de amor con Dios. No podemos mirar a Dios, y para mirar a Dios en general tenemos que hacerlo en Cristo. A Dios nadie le ha visto ni le puede ver jamás. Estoy hablando de Dios como Espíritu y como Padre Celestial. Lo vemos a través de Cristo. De manera que cuando tú miras a Cristo no puedes sino amar a Jesús, porque Él te amó primero. Hay una relación de amor. La vida cristiana es una vida de amor en relación con Dios, que ama a Dios y por tanto ama todo aquello que Dios ama. Recuerdo simplemente, a modo de introducción también, que en la carta a los Corintios, en el primera carta, capítulo 13, dice que si yo tengo todo y no tengo amor, no soy nada. Soy simplemente, el ministerio mío puede ser muy aparatoso, muy grande, muy conocido, no importa lo que. Si no tengo amor y funciono en el amor, el ministerio solo es ruido que molesta a Dios y molesta a la Iglesia. Y aquí tenemos la condición. Notáis que el desarrollo del libro es precisamente este. Déjame ver el título exacto del libro: Mi experiencia con Dios. Notáis que hay una progresión y va continuando así, de esta manera. Luego, en el día de hoy, esta relación con Dios de amor, la invitación que Dios nos hace a seguirle en amor, va a dar un paso más. No es un camino de sordos. Dios nos habla. Dios ha estado hablando perfectamente
audiblemente en el sentido de que podemos percibir el mensaje, no tanto con palabras y sonido, pero desde el principio de la historia de la humanidad. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo reveló. Y dice porque la naturaleza, la creación, habla de la presencia y de la omnipotencia de Dios. Dios se revela. Dios tiene interés en dialogar con el hombre y muchísimo más interés en dialogar con los creyentes. El libro introduce la reflexión mediante una historia de un llamado a un hermano que fue a un determinado lugar, aquella iglesia estaba orando y por fin él entró en el trabajo de esa iglesia, la iglesia se expansionó, etcétera, etcétera, porque Dios estaba hablándole y orientándolo en una dirección. Me encantan las historias seculares, yo pongo muchas de ejemplo, pero quiero poneros un ejemplo más antiguo. Porque a veces los ejemplos modernos, que son muy válidos y estupendos, nos quedan demasiado cerca. Y yo pregunto, ¿Dios actuó así con este hermano de la historia o con todos los creyentes en general a lo largo del tiempo? Y me voy al Nuevo Testamento, a Hechos, capítulo 13 y versículo 2, y Dios habla para que Pablo salga ¿a dónde? A la obra misionera. Fue un tiempo, estamos hablando de siglos atrás. Dios le dijo a la iglesia en Antioquía, apartadme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a la cual os he llamado. ¿Habló Dios o no? Sí, habló Dios. Algunos me preguntarán, ¿y cómo lo hizo? Bueno, Hechos no lo dice. No hay duda ninguna que no estaba terminado de escribir el Nuevo Testamento, luego había revelaciones especiales de Dios que comunicaban cosas que hoy están en la Biblia y no las comunica de esa manera. Pero en el primer viaje misionero Dios los llamó y Pablo salió a dar un recorrido, incluso se fue a la isla y volvió, y especialmente se relata la presencia de Pablo en Derbe, en Iconio, en Listra, en las iglesias de Asia Menor Oriental. Luego Dios sigue llamando y hay un segundo viaje misionero. Ese viaje misionero lo centra Pablo en Asia Menor y está visitando y recorriendo y fundando iglesias en Asia Menor. Pablo estuvo mucho tiempo en Éfeso y Dios le habló a Pablo cuando él quiso continuar predicando en Asia. ¿Y qué le dijo? No, Señor. Yo te hablo para que sepas cuál es mi plan y mi propósito. Y Pablo deja Asia Menor y cruza un estrecho de mar no demasiado ancho y entra en Europa. El proyecto de Dios era extender por medio de Pablo y su equipo el evangelio en Europa. Dios habla. Dios comunica su plan. Porque si tenemos que ejecutar algo, nosotros tenemos que estar conscientes de que esa es la voluntad de Dios. A veces hablar de Dios me habló es una forma expresiva, figurativa, simbólica de que tú de alguna forma fuiste conducido a prestar atención a algo que Dios ha establecido. Ahora, Dios habla a lo largo de la historia, ¿a los creyentes del Antiguo Testamento también o no? Pues por supuesto. Y me voy al Antiguo Testamento y descubro que Dios está hablando de una forma muy especial. Dios habló a algunos por medio de ángeles. Abraham, entre otros, Génesis capítulo 16. Dios habló por medio de visiones. Y efectivamente hay hombres del Antiguo Testamento que tienen visión de Dios. Dios habló por medio de sueños. Génesis capítulo 28, el gran soñador, ¿quién era? José. Dios habló por medio de elementos, Urim y Tumim, las dos piedras que el sumo sacerdote llevaba posiblemente en las bolsas sobre sus hombros. Otros dicen que las llevaban en un bolsillo detrás del pectoral. Como no hay una definición bíblica y tampoco me importa demasiado, Dios hablaba, ¿qué quieres que hagamos? Y echaban suertes Urim y Tumim y Dios determinaba y hablaba sobre lo que él quería establecer allí. Dios habló por acciones simbólicas. Un día llevó a Jeremías a casa del alfarero. Recordáis la historia, ¿verdad?
Y le dijo, mira Jeremías, ¿qué te parece? No le voy a enseñar a Jeremías una lección de cómo se hace un vaso de barro. Le voy a decir la consecuencia que trae cuando el barro se estropea. Y el alfarero lo tira a la basura y... No. Vuelve a trabajar para hacer un objeto. Y Jeremías estaba mirando aquello y Dios le dice, así puedo hacer contigo, casa de Israel. Dios ha estado hablando. Dios habló por medio de... Bueno, ¿siempre habló ruidosamente Dios? No. Dios a veces habla de tal manera que el monte tiembla y que hay sonido de bocina. Eso, Dios habla a veces así. Pero Dios habló a Elías en medio de un silbo suave y apacible. El Dios de la Biblia es multiforme en cuanto a sus manifestaciones. Dios habló a Faraón por medio de las señales que hizo Moisés en el nombre del Señor. Pero lo más importante de todo eso no es la forma en que Dios habló. ¿Sabes qué es lo importante? Que Dios habló. Y aquí es lo que el conjunto de esta reflexión nos está llamando, pero a reflexionar sobre que Dios habla. Ahora, hay algo importante. Cuando Dios habló, no lo hizo siempre de la misma manera. Por ejemplo, ¿Dios habló con Moisés en la zarza ardiendo o no? ¿Alguna vez más hubo una zarza ardiendo? No. A veces nosotros queremos hacer un esquema de cómo Dios habla. Y si Dios no habla de esta manera, pues entonces Dios no habló. Estamos muy equivocados. Dios habla. Él elige la forma, el modo, pero nunca reitera la manifestación de su voz de la misma manera para que no se haga un hábito en nosotros y estemos buscando solamente aquello que concuerda con lo que Él hizo en alguna ocasión. Dios quiere que le oigamos por relación, no por método. A veces me llama mucho la atención ver que si no hay un cierto aparato en torno a las manifestaciones del Espíritu de Dios, entonces Dios no está manifestándose. Pues no es verdad, señores. Dios habla cuando quiere, cómo quiere, a quién quiere, de la forma que lo hace. Y no hay que establecer ningún parámetro específico para determinar si habló o no. Tenemos que sentir que Él está hablando. ¿Es así? Es más, yo quiero avanzar un punto que el autor de estos, o los autores de este manual destacan, y es que Dios habla hoy a su pueblo. ¿Lo crees? Dios ha hablado, Dios habla y Dios hablará. Ahora, cuando Dios habla, la persona que escucha la voz de Dios, por el medio que sea, descubre algo. Estoy seguro que Dios me habla. Veremos esto un poco más adelante, pero a veces el Espíritu Santo de Dios habla poniendo una tremenda carga en tu alma. ¿Y por qué siento yo esto? ¿Cuál es la razón de que yo me retire a una habitación y ore por un determinado misionero? ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo haga. No siempre funciona de la misma manera, pero muchas veces pone carga sobre nosotros. Y cuando Dios habla, la persona está segura que quien habla es ¿quién? Dios. ¿Notáis esto? ¿Dios habla? Sí. ¿De la forma que quiere? Por supuesto. La persona que escucha esa voz, ¿distingue que es Dios que habla? Naturalmente que sí. Ahí tienes a Moisés. Moisés está casi partiendo del monte donde cuidaba las ovejas para el ministerio de sacar al pueblo. Y Moisés le dice al Señor, Señor, ¿y cómo les digo al pueblo de Israel quién es este Dios? ¿Cómo se llama? ¿Está consciente de que habla Dios? Y recibe aquella expresión que es complicada según los expertos en hebreo, yo no sé nada de eso, que dice que Dios le dijo, yo soy el que soy. Él no puede probar el hecho, pero puede testificar por su experiencia que el yo soy le estaba hablando. ¿Notáis esto? Tengo que oír la voz de Dios seguro.
pero tengo que entender que quien habla es Dios. Esto es vital. Ahora, cuando Dios habló, la persona supo no solo que Dios hablaba, sino que entendió claramente qué es lo que Dios le decía. Porque si Dios habla y yo oigo su voz y digo, pues es Dios que habla y no entiendo lo que dice, no vale para nada. Cuando Dios habló, se produce en la experiencia de la persona un encuentro con Él. ¿Está claro? Dios habla, Dios dialoga, luego hay un encuentro entre la persona y el Señor. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y va y se acerca a la zarza y dice, qué cosa más extraña, mira que lleva tiempo ardiendo esa zarza. Oye, y no se queman y se apaga, pero ¿qué pasa aquí? Y él va allá del interior, del centro, del núcleo de la zarza, en medio del fuego, no importa cómo, Moisés oye una voz. Hay alguien que está dialogando con él y esa zarza marcó no un discurso de Dios a Moisés, el encuentro de Moisés con Dios. ¿Me estáis siguiendo? Es ahí donde se va a producir un diálogo muy especial entre Moisés y el Señor que le envía. Ahora, Moisés ha tenido anteriormente un modelo equivocado para hacer la obra de Dios. Y Dios va a llamarlo y a restaurarlo para que el modelo Moisés no sea el modelo Moisés, sea el modelo de Dios. Solo cuando Dios habla y te comunica, te pide que te dejes de guiar o abandones la guía por la experiencia. No siempre es igual. Es necesario que entendamos que la relación que tenemos con Dios cuando Él nos habla está generando algo muy importante, una relación de amor con Dios. ¿Dios es amor o no? Pregunto. A veces cuando hablamos de una relación de amor creemos que tenemos que tener algo muy especial y un encuentro muy raro. ¿Dios es amor o no es amor? ¿Dónde está Dios en nuestra experiencia personal? En nuestro corazón. ¿Ha derramado su amor en nuestro corazón? Sí, por tanto, cualquier diálogo, cualquier acción se hace en una relación de amor. Él me ama y yo le amo a Él. Y aquí tenemos el modo correcto. Dios orienta su acción y pronuncia sus palabras para llevar al hombre al campo donde Él está, con detalles precisos conforme a lo que Él quiere. Da instrucciones específicas y no solo me llama a la fe. ¿Quieres ver un ejemplo? Génesis capítulo 12, versículo 1. Yo aprecio, amo mucho, me gusta, me encanta, me entusiasma. Soy un fanático de la epístola de Santiago. Y cuando escucho el comentario de Juan Marcos los domingos digo, bueno, digo así, pero muchas veces digo así. Y a veces tomo una nota, lo dije el otro día, tomo una nota, me la llevo a casa y me pongo sentadito en mi despacho y releo esa nota y digo, Dios te está diciendo algo. Ahora, cuando yo voy al libro de Génesis, es la historia de Abraham. Pues no voy a recordar nada de la historia de Abraham. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete. Vaya fe. Es decir, Dios llama a Abraham a la fe. Bueno, no hay duda que Dios cuando dialoga contigo y te manda a hacer algo, te llama a una experiencia de fe con Él, de relación con Él. Pero mirad, Dios determinó, dijo, señaló a Abraham lo que él iba a hacer. Escucha el versículo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No vas en un camino ciego, Abraham. Yo te voy a llevar a una tierra y te voy a enseñar esa tierra. Notas que esta comisión, este llamamiento que Dios da a Abraham,
le da instrucciones específicas para que la fe de Abraham se mantenga en algo concreto, no en una teoría religiosa o en una hipótesis. Alguien puede pensar que el llamamiento a Abraham fue simplemente un llamamiento a la fe, pero el llamamiento a Abraham fue: yo te mostraré. Quiero recordarte que la fe de Abraham, como la fe de todos los hombres de la Biblia, descansa en Dios. ¿Entiendes? Santiago dice: déjate de hablar de fe. Estoy cansado de oírte hablar de fe. Muéstrame tus obras, yo te voy a decir si tienes fe o no. Y yo no te voy a hablar de mi fe, te voy a enseñar mis obras y tú determina esto. Quiero deciros algo. La fe descansa profundamente en lo que Dios va a hacer en tu vida y en la promesa que formula para ella. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, no sale en forma ciega de ese lugar. Dios le dice: yo te mostraré. Por tanto, la fe de Abraham descansa y el primer mártir de la iglesia, Esteban, defendiéndose ante el concilio, dice que el Dios de la gloria se manifestó, apareció a nuestro padre Abraham. Luego la gloria del Dios de la gloria que Abraham vio eclipsaba cualquier gloria de Ur de los Caldeos. ¿Entendemos eso? La fe es la sustancia. Es algo que se puede palpar, espiritualmente hablando. Hemos de fundarnos en la palabra, no en las experiencias. Ninguna experiencia del hombre va a ningún lado, pero siempre es seguro el camino que Dios da en su palabra. Por tanto, primer punto, Dios habla, ¿lo crees? ¿Ayer hablaba? Sí. ¿Y hoy también? También. Cuando me voy al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, primero, la escritura y la palabra de Dios es progresiva. Solo hasta que terminó de escribirse el último libro que está en el canon, la escritura fue revelando más cosas acerca de Dios. Ahora, cuando yo voy al Nuevo Testamento, la revelación en los evangelios, e indudablemente de forma definitiva también hoy, se produce por medio de Jesucristo. ¿Es así o no? Dios habla con el hombre en Cristo. Déjame decirte una reflexión cristológica que creo, paréntesis, que creo que nos va a venir bien a todos. Cuando el hombre pecó, interrumpió el diálogo con Dios, él. Y no se acercó a Dios para decirle: perdóname, Señor, lo que hice. No lo hizo. ¿Qué hizo? Se escondió. Y es en el relato tan figurativo de Génesis, ¿quién viene a restaurar el diálogo? Dios. Adán, ¿dónde estás? Y así va pasando a lo largo del tiempo. Siempre el hombre tiene problemas en la comunicación con Dios. Y de pronto Dios dice: yo quiero un pueblo en donde el diálogo no se rompa jamás, de ninguna forma. Y envía al verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra exhaustiva de Dios. Y la coloca en la vida ¿de quién? De cada creyente. Y ese verbo que expresa un diálogo absoluto con Dios mantiene abierto, a pesar de nuestras caídas y problemas, nuestro diálogo con Él. ¿Te das cuenta? Esta es una bendición impresionante que aparece en la Escritura. Ahora, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Dios habla por medio de Cristo. En los últimos tiempos nos habló por el Hijo. Y este Cristo expresa el discurso de Dios, el diálogo de Dios, de tal manera que tienen que estar atentos a Jesús. Porque cuando alguien le preguntó, Felipe le preguntó: muéstranos al Padre, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? Hace tanto que estoy con vosotros y me preguntas por el Padre. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Luego Dios te ha estado hablando, Felipe. A lo largo de estos 3 años de ministerio, no hubo un solo día que Dios no te hablase. ¿Entiendes, Felipe? Abre tus oídos para escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y claro, Felipe tal vez puso unos ojos desorbitados frente a una afirmación de ese calibre, pero va a escuchar otra todavía más impactante. Yo y el Padre somos
Uno, Dios dialoga con el hombre por medio de Jesucristo en el tiempo de la presencia de Cristo en la tierra. Ahora, yo voy a Hechos de los Apóstoles y Dios sigue hablando. No dejó de hablar a su pueblo. El Espíritu viene a morar en el creyente. ¿Y qué ocurre? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Carta primera a Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Luego, Dios está presente permanentemente en la vida del cristiano para que pueda haber continua y permanentemente un diálogo de parte de él hacia el creyente y de parte del creyente hacia él. El Espíritu Santo dialoga con el hombre de muchas maneras. El Espíritu Santo dialoga hoy siempre por medio de la Escritura. Hay un par de párrafos aquí muy interesantes, yo los voy a leer luego en el libro, pero a través de la Biblia Dios habla conmigo. El Espíritu Santo me puede hacer sentir una carga especial. Bueno, debes salir, ya que puse el ejemplo de obra misionera al principio, debes salir a la obra misionera, siento esa carga tremenda. ¿En dónde está? ¿Qué está tomando el Espíritu? Bueno, las palabras de Jesús. Id por todo el mundo y... Notáis que el Espíritu no comunica nada de por sí, lo dice la Biblia, lo enseña la Biblia. No hablará nada de sí mismo, sino que hablará todo lo que oye acerca de mí. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos míos amados, en un mundo subjetivista en teología, hay gente que busca la voz de Dios donde no está. ¿El Espíritu habla? Claro que sí, Dios Santísimo, la tercera persona, dialoga permanentemente. Y tú sabes lo que está diciendo, entre otras cosas, ahora mismo a tu vida. Te está diciendo, tú eres un hijo de Dios. Dialoga, habla. El Espíritu Santo habla. Ahora, el hablar del Espíritu se produce de dos maneras. Primero, mediante iluminación. No puedo entender, comprender la voz de Dios si el Espíritu no me ilumina para que lo entienda. Dice el apóstol Pablo que las letras, si no tienen el Espíritu, la letra de la ley es muerte. Es decir, la Biblia sería un libro muerto si el Espíritu de Dios no hubiera soplado en él y no ilumina a cada creyente para que entendamos la palabra. Y lo que dice el Señor Jesús es que el Espíritu os enseñará todo y os dirá algo nuevo acerca de mí. A ver, exprimir el cerebro. Dice que os recordará todo lo que os he dicho. La labor del Espíritu es recordar el diálogo de Dios por medio de Cristo. ¿Lo tenemos claro? Sigo adelante. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Bueno, hermanos amados, una iglesia, una vida, mi vida, al margen del Espíritu es muerte espiritual absoluta. De ahí que el programa de Dios sea que nosotros vivamos en la plenitud del Espíritu. Ahora, yo quisiera dejar claro algo que es teología bíblica pura. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios comunica, todo lo que Dios hace, es imposible de que sea comprendido por el hombre, que es limitado y corto. Todo esto procede de Dios y se expresa en el único que puede hacer visible a Dios, que es Cristo. ¿Y Cristo qué es? El único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, todo cuanto yo puedo recibir de relación con Dios, de experiencia con Dios, en la acción de cualquiera de las tres personas divinas, procede a mi vida en la experiencia de Cristo.
Cuando Pedro da testimonio de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ahí en el camino a Jerusalén, ¿qué le dice Cristo? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado hombre o carne, sino mi Padre. ¿Y qué te reveló? Lo que reveló el Padre a los hombres. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Notáis que la orientación está siempre dirigida a Cristo, y el Espíritu Santo exactamente igual, porque como mediador hace posible que la voz de Dios y la acción de Dios sea asimilable por el hombre. A ver, yo no sé, bueno, un poquito, casi nada. Yo no sé alemán. Ahora tú me hablas en alemán y me das un discurso bellísimo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que necesito? Un traductor. Luego, el discurso infinito de Dios tiene un traductor que me lo hace audible y visible. ¿Sabes quién es? Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos amados, cuando la Iglesia pone fuera del centro a Cristo, no puede hacer nada. ¿Entendéis esto o no? Porque separados de... Bueno, sigo adelante. Hay mucho tema ahí, por eso quiero cumplir más o menos el tiempo que se dedica al compartir en casa, y no quiero extenderme mucho más. Dios habla y yo tengo que escuchar las palabras de Dios y saber que Dios me habla. Ahora Dios se revela, y el Dios de la Biblia se ha revelado para que le conozcamos. De manera que en Génesis 17 se reveló a Abraham, lo he mencionado antes. En Levítico se revela a Moisés. En Malaquías habla de la presencia de Dios actuando para su pueblo. Se reveló a los hombres por medio de Jesús. ¿Y para qué se revela Dios? ¿Para qué? Para que le conozcamos. Dios está empeñado en una revelación personal suya para que le conozcamos. Y en este conocer a Dios, Dios revela también su propósito. No me va a decir lo que quiere, pero me va a decir qué va a hacer. De manera que, por ejemplo, con Noé, es que Noé era un hombre muy comprometido con Dios, y Noé le dijo al Señor: ¿qué te parece si yo predico ahí para que la gente... No, nada de eso. ¿Qué le dice Dios? Noé, escucha, este es tu ministerio aquí en la tierra, porque yo voy a destruir el mundo. Y te queda poco tiempo, Noé. De modo que Dios revela lo que va a hacer. ¿Qué ocurrió con Abraham? Exactamente igual con Sodoma y Gomorra. No dice, bueno, a ver si Abraham me pide que interceda. No, le dice, voy a destruir esas ciudades. E impulsa a Abraham a una acción que a lo mejor no hubiera hecho de otra manera. Cuando nosotros estamos en relación con Dios, no se revela por nuestros sueños y lo que queremos. Se revela por lo que va a hacer. Y hace llegar eso a nuestros corazones. Tenemos que tener algo muy claro, hermanos. Salmo 33, versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las... Luego a Jehová, al Señor Dios, le importa muy poco lo que las gentes de los pueblos quieren hacer. Lo que Dios revela es su propósito. Yo voy a hacer esto. Y como es soberano, va a hacerlo sí o sí. A veces nosotros, y aquí está un párrafo del libro que quiero leeros, a veces nosotros nos ponemos a soñar sobre qué queremos hacer. Y casi eso es, lo llevamos en oración y casi
decimos, Dios tiene la obligación de contestar porque esto es lo que yo quiero hacer para tu gloria. Escúchame, por favor. No es lo que tú quieres hacer. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Entiendes esto? Y ahora notad un parrafito en este libro que es sumamente interesante. Si lo encuentro, lo he subrayado porque hay muchísimas cosas en este libro fantásticas. Bueno, es fantástico el libro. A ver, ¿dónde estás? Está subrayado en amarillo, de modo que voy a encontrarlo. Aquí está. Dios quiere que le sigamos día tras día, no que sigamos simplemente un plan. Si tratamos de esbozar todos los detalles de su voluntad en una sesión de planeamiento, tendremos la tendencia de pensar, ahora sé a dónde voy y cómo llegar allí. Nosotros podemos hacerlo. Luego, nos olvidamos que diariamente necesitamos una relación íntima con Dios. Tal vez nos dediquemos a realizar nuestros planes y olvidamos la relación. Dios nos creó para tener una relación de amor eterno. La vida es la oportunidad de tener una experiencia obrando con Dios. Yo tengo que confesaros, lo he dicho en más de una ocasión y quiero confesarlo. A lo largo de mis años de ministerio he tenido demasiados planes y he querido ejecutarlos. Muchos no fueron adelante, ¿sabes por qué? Porque eran mis planes. Y Dios me ha estado enseñando, no lo he aprendido, a entender algo que tengo que comprender, que no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tengo que conocer el plan de Dios. Finalmente, Dios habla por la Biblia. ¿El pueblo puede oír la voz de Dios en la Biblia o no? Bueno, es que es la única manera de oír la voz de Dios, es a través de la Biblia. Dios lo hace hoy por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Vamos a ver. Un día tú ponía el ejemplo de este asunto de oración, que el otro día, no sé por qué causa, le dije a Susana, oye, hace mucho tiempo que no sabemos de alguien. Y bueno, pues es que no tengo la dirección, en fin, todas las disculpas que ponemos siempre cuando tenemos un problema. Y al otro día yo me levanté de la cama por la mañana y otra vez la misma idea. Oye, ¿no podríamos encontrar la dirección de este hermano de alguna manera? Al fin apareció la dirección del hermano y él reconoció, agradeció muchísimo porque es una persona que está necesitando de una forma especial un recuerdo personal. ¿Entendéis? ¿Pero quién me lo puso dentro? Bueno, sin duda ninguna, el Espíritu de Dios. ¿Y de dónde lo tomó? Porque tú dijiste que solamente hablas por... Bueno, alguien estuvo orando al Señor pidiendo algo y Dios me dijo, tú puedes ser instrumento para hacer esto. ¿Comprendes esto? Esta es la sintonía entre el creyente y Dios. El Espíritu Santo toma la verdad de su palabra y me la revela. Hace años en esta iglesia, en nuestra iglesia, la única que había en Vigo, hace tantos años, había un culto de oración misionera, todos los meses, último martes de mes, oración misionera. Durante el mes, el pastor de la iglesia recibía cartas de misioneros de todo el mundo. Y ese martes final, esta reunión, en esa reunión, la iglesia oraba ¿por quién? Por los misioneros. Y se elegía uno al que se le mandaba una carta. Estoy hablando de muchos años atrás, no había internet ni nada de esto. Se le mandaba una carta. ¿Cuántas veces recibimos después de un tiempo una nota de ese hermano diciendo gracias porque estaba pasando una situación tremenda, anímicamente hablando, y vosotros fuisteis mi ayuda? ¿Lo entiendes?
En la medida en que tú estás en disposición de oír, Dios va a hablar en tu vida. Ahora, termino. ¿Dios habla por la Biblia o no? Sí, claro, naturalmente que sí. Dedica tiempo a la Biblia. Y cuando tú abras la Biblia, por favor, hazlo con expectativa emocionante. Dios me está hablando. Y presta atención a esto. En nuestra sociedad, la gente en general, y lamentablemente muchos creyentes, están cansados de leer la Biblia y de estudiar la Biblia. Estaba hablando esta mañana con un encargado de un instituto bíblico, un seminario grande, con más de 500 alumnos. ¿Y sabes lo que me decía? Me decía, mira, ¿puedes poner lecturas de apoyo a la materia que queremos que des ahí? Libros, tal, no va a haber mucho problema. Y le dije, oye, he visto el esquema de horario y veo que hay para la lectura de los libros tanto, para las notas cuánto. ¿Y para la Biblia? Y la respuesta de él fue, bueno, la Biblia se supone que la leen, si están estudiándola. Elimina parte de la lectura y que lean la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia, hermanos. Y si no tenemos un asiento en la Biblia, Dios no nos habla. ¿Está claro? Ahora tenemos que saber qué es lo que Dios te está diciendo cuando lees la Biblia. Por eso, cuando termines, antes de leer, puedes hacer una oración muy pequeñita, pero muy importante. Habla, Señor. Tu siervo oye. Y cuando terminas la lectura, si no has encontrado algo en que Dios te ha hablado, insiste en oración, porque Dios habla por la oración también. Insiste en oración. Y dile al Señor, Señor, necesito que me digas algo. Termino. ¿Sabéis cuál es una asignatura pendiente en mi vida? ¿Queréis que os lo diga? Honestamente, el Señor es testigo de lo que estoy diciendo. Una asignatura pendiente en mi vida es la lectura de la Biblia. Y alguien me va a decir, pero oye, pero ¿tú no lees la Biblia todos los días? Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a la Biblia cada día? Bueno, no sé, 6 horas por lo menos. Entonces, ¿cómo está eso? Mira, yo leo la Biblia porque tengo que escribir un libro, porque tengo que predicar un domingo, porque tengo que dar una conferencia. Yo necesito tiempo para, sin ningún condicionante, decirle al Señor, habla, y te escucho. Y para eso tengo muy poco tiempo. ¿Entiendes esto? Y esta reflexión de hoy ha tocado profundamente mi vida. Y Dios me está diciendo, estás dedicando muy poco tiempo a escucharme. Estás usando mi voz en tu provecho, pero yo quiero dialogar contigo. Hermanos, que el Señor nos ayude esta semana próxima a disfrutar de esta relación. Y que al final de la semana todos digamos, Dios me ha dicho algo para gloria suya y para mi bendición personal.